pero quiero que lo entiendan. Significa que en el sistema nervioso periférico va a haber fibras nerviosas originadas de la cresta neural, así como también fibras nerviosas originadas del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, habiendo entendido ello, y hablando de las células de la cresta neural, que son tan importantes, que no solamente, como habíamos estudiado, iban a originar gran parte de la formación de las estructuras musculares y esqueléticas de la cara, sino que además están consideradas como células importantes en la formación de fibras nerviosas, o sea, neuronas o fibras nerviosas, así como también como el recubrimiento de ellas, etcétera, etcétera, asociada al sistema nervioso en general, ¿no? Entonces, las células de la cresta neural cumplen un rol importantísimo. Entonces, vemos aquí a los ganglios de los pares craneales que se pueden encontrar dentro de la masa cerebral, pero que externamente van emergiendo, y a todos estos ganglios raquídeos, cuyas extensiones también están consideradas ya dentro de las fibras mixtas, del nervio mixto, tanto fibras nerviosas sensitivas como motoras. Entonces, creo que esto está ya bien aclarado, ¿verdad? Y bien entendido. Entonces, dentro de esos principales derivados de la cresta neural en relación al sistema nervioso, a nivel del tronco, porque ya sabemos que se han extendido en todo lo largo de la columna, ¿verdad? O sea, al lado de los somitas, en cada uno de ellos va a haber estos ganglios raquídeos, inicialmente la presencia de las células de la cresta neural, y que luego para dar origen, así, en los, diríamos, para entender mejor, dermátomos correspondientes, ¿no? Ya se ve en toda la expresión. En relación al sistema nervioso sensitivo, a nivel del tronco, la formación de los ganglios espinales. Y a nivel craneal, los ganglios del quinto, séptimo y noveno, el ganglio superior, el décimo, el ganglio yugular. Nervioso sensitivo, el séptimo par es un par craneal que sabemos que no solamente es motor, sino tiene también sensibilidad. Sistema nervioso autónomo. Ganglios de la cadena simpática. Todos esos ganglios que hemos visto, los prevertebrales, los preaórticos, que son cadenas formadas por ganglios y conectados, unidos por nervios, están formados de estas células de la cresta neural. Las colaterales ilíacas y mesentéricas, los ganglios parasimpáticos, los plexos ilíacos, viscerales. Este plexo ilíaco lo vamos a poder conocer nosotros en la práctica más adelante, en las prácticas de la tercera fase. Las células satelitales de los ganglios sensitivos, ¿no? Los periaxónicos y perisomáticos, las células de Schwann, las células gliales entéricas, todas estas células se originan de la cresta neural. ¿De dónde han migrado ellas a este nivel? De las células de la cresta a nivel del tronco. Y a nivel de la cresta craneal, los ganglios parasimpáticos ciliares, importantísimos, que tienen que ver justamente con esta contracción de la musculatura de los músculos ciliares que se encuentran en los cuerpos ciliares. El etmoidal, el esplenopalatino, el submaxilar, el visceral, las células satélites de los ganglios sensitivos también a nivel alto, las células de Schwann, las leptomeninges, pero solo del prosencéfalo y parte del mesencéfalo. O sea, no es todo, porque toda la parte posterior se forma a partir del mesodermo que circunda esta área. En relación al tejido conectivo, las células de la cresta neural a nivel del tronco no forman ninguna estructura, pero sí en la cresta craneal. La dermis, la grasa cutánea que está revistiendo la cara, toda esa grasa, ese tejido conectivo, el ectodermo está subyacente, pero todo ese tejido que se forma o que rellena las estructuras de la cara están formadas a partir de estas células de la cresta neural. A nivel de la córnea, hemos hablado un poco de esto en las prácticas, probablemente con sus profesores, decíamos que el ectodermo se repliega para formar la córnea, sí, la capa superficial de la córnea, pero la córnea, el grueso de la córnea, tiene un estroma y tiene un endotelio que reviste la cámara anterior del ojo. Entonces, esta estructura se forma de las células de la cresta neural. Los odontoblastos, que revisten la pulpa, hasta ahí hemos podido ver en estos gérmenes dentarios en las prácticas, ¿verdad? La pulpa no se ven claramente en los odontoblastos, que sí los han visto ustedes
cuando han hecho sus prácticas de histología, ahí les han enseñado cuando ya había una diferenciación mayor y se podían observar las célulitas, pero en esa ubicación está presente estos cromotoblastos que producen, ¿qué cosa? Dentina. Todavía no van a responder en foro, si no, no van a tener participación. Y les dije, ¿verdad? Recuerden que les dije que como hay tanto mudo que no participa, que se puede tomar en cualquiera de las clases, puede ser en esta, puede ser en la próxima, puede ser la siguiente, una evaluación acá, en la clase al final, 2 preguntitas, una para esta fila, otra para esta, pero ojo, para practicar con buena letra. Si yo no puedo leer, cero. Si se traten de escribir bien grandecita, hay unos que escriben así tan chiquitito. Yo no voy a agarrar mi celular para tomarle una foto a su examen y agrandar para ver qué quiere decir acá. No. Simplemente, si no lo entiendo, no lo voy a. Yo pongo eso, no voy a creer. ¿Está claro? Si ustedes sí van a ser médicos, todavía pues debe tener buena letra, ¿no? Se supone. La mala letra ya viene después, más adelante, no. Si no escriben bien, no voy a creer. Tejido conectivo, ya hemos dicho, del estroma glandular. Porque la glándula tiroides, paratiroides, timo. Miren, estroma. ¿Y quién forma el parénquima del timo de la paratiroides y la tiroides? El endodermo. ¿Verdad? El endodermo. Y el estroma está formado por estas células de la glándula. ¿Cómo se llama? Y de las glándulas salivales y lacrimales. ¿Y quién forma el parénquima de estas glándulas? El exodermo. ¿No te apellidas? Andarillo. Tracto de salida del corazón. Ese corazón que ahorita en unos minutos les voy a explicar sobre el corazón, de una parte de ella que ya en las prácticas les hemos dicho, miren el tubo cardíaco. Y hemos visto la secuencia, estamos viendo la secuencia de esa transposición de la aorta y el tronco pulmonar, ¿verdad? Esto que está pasando así y que estamos viendo esos giros, esa división que se produce en espiral está formada, las celulitas, estas que van a formar esta división, se originan de las células de la cresta. Si no han migrado adecuadamente a esta posición, van a haber muchas malformaciones en la formación de estos 2 vasos importantes. Las válvulas semilunares cardíacas, las paredes de la aorta y otras arterias derivadas del callado aórtico, músculos ciliares, músculo liso vascular. Miren hasta dónde llegan a formarse estas células, tal potencial de diferenciación por una orden muscular para que esto desarrolle. En músculo, a nivel del cuerpo, ninguna. Pero a nivel craneal, yo ya no lo he escrito acá, pero ustedes lo saben, son todos los músculos que están dentro de los arcos faríngicos, ¿no? Todos ellos, los músculos de expresión y los de la masticación y los de la deglución. Bien, pues puedo preguntar, ya lo hemos estudiado, pero puedo preguntar para este examen. Las células pigmentales en todo nuestro cuerpo, produciendo unas células que se llaman melanocitos, que producen melanina, ¿verdad? Entonces puede ser una falla en la migración de las células a la superficie de todo nuestro cuerpo y que no se desarrollen estos melanocitos, o puede ser una falla funcional en relación a la no producción de una enzima que es la responsable de finalmente, a partir de un sustrato, producir este pigmento. ¿Cuál es esa enzima? Tirosinasa, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en histología. ¿Cómo se llama el niño? Salas López. Tirosinasa. Células endocrinas y panendocrinas. Médula de la glándula suprarrenal, ya lo hemos comentado, hay de estos que producen las catecolaminas. Otro tipo de células
las médulas secretoras en el corazón y en los pulmones, y también hay en la parte digestiva. Cresta craneal, el cuerpo carotidio, las células parafoliculares, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Y que iban a desplazarse a la glándula tiroides. Células mesodérmicas, el tronco ninguno, pero la cresta craneal sí, la bóveda craneal, la escama y parte frontal, nasal y orbital, la cápsula óptica, el paladar y maxilar, el esfenoides, parte del esfenoides, eso lo hemos visto también ya en relación a artrofaringeos. Las trabéculas, parte de ellas, las trabéculas craneales, cartílagos viscerales, muchos de ellos en la parte de la cara, y los cartílagos del oído externo, donde participan tanto el primer arco como el segundo arco de esa formación. Cuando hagamos oído en la quinta semana de esta fase, hablaremos de ello. Pues todo lo que está pintado aquí de verde, desde la parte no superficial, porque obviamente la superficial es el ectodermo, pero los tejidos subyacentes en toda esta área derivadas de los artrofaringeos se originan en la estructura ósea, en el tejido conectivo, muscular, se forman de estas células de la cresta a nivel principal. Pero a nivel del resto del cuerpo, ya hemos visto, o sea, también tiene gran importancia en la formación del ganglio raquídeo, de los articitos perisomáticos periaxónicos, de las células de Schwann, de los ganglios simpáticos de las células multipolares o bipolares que pueden existir ahí, médula de la glándula suprarrenal, plexo prevertebral, preaórtico, las células que se encuentran en los plexos de Meissner y Auerbach a nivel del intestino, todas las células pigmentarias, todas ellas a lo largo de todo nuestro cuerpo se van desarrollando. Entonces nosotros vemos acá que todo lo que está afuera en relación al sistema nervioso, decimos periférico, aunque haya nacido la fibra aquí en el asa anterior, pero está externo. Solo hablamos de aquí, del sistema nervioso central, cuando está dentro de la médula misma y dentro de la cara. Esto quiero que lo entendamos bien, porque va a haber situaciones donde se pueden presentar, como vamos a ver en unos minutos, tipo de malformaciones que podrían estar desarrollándose relacionadas a este sistema nervioso. En esta imagen, lo que ya habíamos visto en una clase, este asta intermedia muy importante, porque aquí se encuentran las neuronas motoras del sistema autónomo, de ese que no comandamos nosotros, de ese que no le ordenamos, sino que funciona automáticamente. Y tenemos aquí al ganglio raquídeo, que ya lo conocemos, que va a transportar hacia. Estas son neuronas motoras, no sensitivas, son motoras. Entonces salen por la raíz central conjuntamente con la raíz, las fibras motoras del asta anterior, y luego forman la raíz mixta a este nivel, y de ella se desprende las ramas comunicantes lámpicas hasta un ganglio simpático, donde hace conexión con las neuronas que se ubican aquí, y luego se desprenden otras fibras para integrarse a las fibras que van a ir por todo lado, hasta la piel, y es la rama comunicante. Ustedes saben que la sensibilidad de la piel es llevada hacia este ganglio por las terminaciones nerviosas, ¿no? Eso lo hemos visto en la anatomía, en fisiología, y en fisiología lo vamos a volver a hacer. Pero esas fibras que están llevando el dolor vienen, o sea, se unen las fibras, pero aquí tienen otro rol, otra función, las ramas comunicantes grises, que van a inervar al músculo erector del pelo o a las glándulas sudoríparas que se ubican en el de la piel. Y que sin que querramos, estas van a funcionar. Y nos asustamos, funcionan estas, ¿no? Y sentimos un hormigueo en todo nuestro cuerpo. No es que se nos paren los pelos así, porque ese músculo no tiene la potencia de poder para un pelo, pero sí sentimos un hormigueo en nuestra piel. Es lo que decimos ras, ¿no? Sentí un ras. Ese ras es el hormigueo que sentimos y es por la contracción de este músculo que es totalmente autónoma esta orden. O que sudemos, ¿no? Sudemos en situaciones de estrés o de angustia o de ansiedad, pero también como un mecanismo importante para regular la temperatura, ¿verdad? O sea, cuando hace calor sudamos y está liberándose el calor del cuerpo como algo autónomo en protección del cuerpo. Y estos mismos ganglios simpáticos tienen conexiones con otros ganglios y otros plexos que se encuentran sobre todo a nivel abdominal para inervar, hacer conexión con los plexos de Meissner y Auerbach y cumplan este rol importantísimo
del peristaltismo, independiente. Nosotros decimos el intestino, muévete. No, esto es totalmente, esa motricidad es totalmente autónoma. Pero lo más importante de esta inervación motora autónoma es esta, a nivel de los vasos. Y aquí sí, no podemos regular, no podemos hacer nada, es el sistema autónomo que dice acá. Necesitamos que se ahorre el contenido de volumen a nivel de los vasos sanguíneos porque está sangrando. Necesitamos que se pueda, alguna situación que pueda hacer que más bien haya una vasodilatación o una vasoconstricción. Entonces este funcionamiento de los vasos está regulado por este sistema importantísimo en el funcionamiento de nuestros órganos que van a repercutir en la vida de las personas. Entonces, el resultado anormal de la migración, de la diferenciación, de la ausencia o del incremento de multiplicaciones celulares puede mostrarnos diversas anormalidades. Y eso se llama neurocristopatías relacionadas a estas células de la cresta neural. Y tenemos, por ejemplo, defectos de migración en relación a la enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico. Esto seguramente ya lo están revisando ustedes para los casos clínicos, porque son los casos que vamos a tener. El niño nace y no puede eliminar el meconio. Eliminó muy poquito. Y al eliminar un poquito, la primera deposición que hace el niño se llama meconio. Y es de color verde petróleo. Entonces ven el pañalito, este color verde petróleo. Y el solo ver ya nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque estamos pensando que no hay una obstrucción en ese tracto intestinal. O sea que la causa de que no evacúe las deposiciones no es una obstrucción, no hay un cierre del intestino. Inmediatamente pensamos que debe ser otra la causa. Empieza a haber valoramiento abdominal con el agua, la lechecita que haya tomado, pero no está evacuando, se le toma una radiografía y se ven niveles hidroaéreos en el intestino. Y se ve una masa que está ocupando el sigmoides y que no ha sido evacuado. Entonces este ya es un diagnóstico que se tiene de que ahí está haciendo esta enfermedad. Inmediatamente se le hace una cirugía al recién nacido que se llama colostomía. Se le corta a nivel del colon transverso arriba para que por ese orificio evacúe las heces. Y va evacuando. Evacúa, se permite que el niño gane un poco más de peso. Cuando haya ganado más peso y esto está dilatado, vuelva, las heces van a empezar a proceder o se facilita la expulsión por el ano y luego ese diámetro dilatado del colon va a reducirse, ¿no?, al tamaño normal del colon, que está normal, porque lo que se ha dilatado es la parte, se dilata en aquella parte posterior a donde no hay estas células de restos de Meissner y agua. Entonces, luego que ya el niño ha alcanzado un peso, que puede ser sometido a una cirugía mayor, la radiografía ya nos muestra que el volumen o el diámetro es homogéneo, se hace la cirugía. Y la cirugía va a consistir en retirar ese segmento del intestino donde no esté presente los plexos de Meissner y agua. Y se hace en una cirugía con biopsias por congelación. ¿En qué consiste esto? Usualmente esta es un procedimiento que se hace en el cáncer, cuando se opera a un paciente de cáncer y se manda inmediatamente el tejido a patología para que se congele este pedacito de tejido que se ha enviado y con una cuchilla especial se corta. O sea, no va para la parafina, ustedes han estudiado, no, se congela y con la cuchilla especial igual se corta unas laminitas finitas de tejido, se colorea inmediatamente con HG y se visualiza en el microscopio. Esto es lo que se hace. En el hospital del INEM en Lima, asumo que aquí también debe ser, pero cuando yo hacía mi rotación de patología en el INEM, las salas quirúrgicas están en una sola posición, desde todos los pisos. Y tienen montacarga, que va bajando de cualquiera de los pisos, va bajando los tejidos para que en un ambiente especial que está ya provisto allí, se esté haciendo estos biopsias por circulación. Inmediatamente por teléfono se responde, ya no hay células neoplásicas, ya no existe eso, pero cuando esta cirugía se hace, por ejemplo acá en Arequipa, en el
hospital seguro, el auxiliar va a ir volando, llevando el pedazo de intestino hasta patología para que se haga la biopsia, y otra vez volando, porque decimos no hay plexos del médico, todavía no hay, siguen cortando, tampoco hay, siguen cortando hasta que dicen sí hay plexos del medio barbaco, y cuando ya dicen que sí hay, entonces se unen los extremos del intestino, se unen, la colostomía sigue abierta, y usualmente cuando se hay una cirugía del intestino, el intestino está paralizado, ¿no? Hasta que empieza a funcionar, va evacuando ya por el ano, y ya menos heces por la colostomía, hasta que por la colostomía no sale nada y sale por el ano. Entonces se hace el cierre de la boquita, que se ha hecho el corte en el colon transverso y se ha podido resolver el problema. ¿Qué ha pasado ahí? No ha habido una migración adecuada de las células de la cresta neural para formar en ese segmento, y es bien extraño, pero usualmente suele suceder en el colon sigmoides esta situación. Es lo frecuente, pero no podemos afirmar que siempre sea así, porque podría ser también a otro nivel. A nivel craneal, defectos de septación aortopulmonar. Acabo de decir que esa división de las crestas vulvares, que así se llama, no van a estar presentes, entonces se puede imaginar que no va a dividirse la aorta ascendente con el tronco pulmonar. Defectos de la cámara anterior del ojo, no hay formación de estroma ni de endotelium. Labio leporino, ya lo hemos visto todo esto, igual que la displasia frontal. El síndrome de Dick George, les voy a mostrar una foto, que encontramos en estos niños: hipoparatiroidismo, deficiencia tiroidea, displasia del timo, que conduce a una inmunodeficiencia congénita, defectos del tracto de salida del corazón y de los aórticos. Algunas anomalías dentales que pueden presentarse aquí en la cresta. Ya hemos visto muchas de ellas cuando hemos hablado de los arcos faríngicos, ¿verdad? Tumores y defectos de proliferación, feocromocitoma, es un tumor de tejido cromatina a nivel de la media suprarrenal. Neuroblastoma, igual ahí mismo, y también puede comprometer a los ganglios autónomos, o ambos. Son tumores que se desarrollan en ese niño, usualmente cuando son niños es que se llega a observar esto. Carcinoma medular de tiroides en relación a tumores de las zonas paramoleculares, estas que se habían formado a razón del cuerpo útero braquial, ¿recuerdan? Tumores carcinoides son tumores que se producen usualmente en el tracto digestivo y con mayor frecuencia a nivel del apéndice cecal. Entonces, a veces la apendicitis que un paciente pueda tener, que ha sido diagnosticado como tal y que ha sido operado como tal, puede estar encubriendo la presencia de la tumoración. O sea, el tumor, el cáncer, ha propiciado que se desarrolle esta apendicitis. Entonces, es ya de ley, norma, toda pieza operatoria que se haga, por más que yo vea la salchichita del apéndice, ya es una apendicitis, y tirarla a la basura. No. Todo tejido que se tiene en el cuerpo debe someterse a un estudio anatomopatológico. Esta salchichita que pudieron haber sacado diciendo que era apendicitis, sí, había infección, porque obviamente propició la tumoración esta, ¿no? O sea, ni siquiera es que sea un tumor, sino que empieza a extenderse en la mucosa, por dentro del apéndice. Entonces se saca el apéndice y luego de un tiempo muy corto, porque este es un cáncer muy agresivo, y hay metástasis en todo el cuerpo y ya no hay nada que se pueda hacer. Ustedes aprenden, hoy día están aprendiendo, que cualquier tejido que se saque, un ganglio, una cosa chiquita, debe, un lunar medio rarito, no, pero el dermatólogo ha dicho que solo era un lunarcito así chiquito, que estaba medio feo, porque estaba en un lugar que no era bonito, y lo otra. No, ese lunar chiquitito hay que estudiar, ¿está claro? Porque después vienen las situaciones muy dolorosas a las personas. Neurofibromatosis o enfermedad de von Rickenhausen. Ayer estaba conversando y me gusta ir a comer a la cafetería cuando puedo, y no me gusta ir donde al fondo donde están los profesores, y me gusta sentar en la mesa cuando veo a un chico de medicina que está por ahí, me pongo a conversar con ellos. Me comentaba una niña, doctora, he visto ayer, ella está en semiología, he visto lo que usted nos enseñó de la
niña ha visto algo más. Entonces, de repente no lo van a ver nunca, pero podría ser como el caso de ella que sí lo ve. El caso del albinismo, que habíamos dicho ya que estas células no se diferenciaron bien, no hubo enzima o no migraron, ¿no? Y todos los tejidos que debieran estar pigmentados no están pigmentados y estos llamamos albinismo. Puede ser que se asocien malformaciones tanto de la cresta como del tronco, y hablamos por ejemplo de la asociación Church, que viene C de coloboma ocular, que es una apertura que se ve en el ojo, ya lo vamos a ver cuando vamos ojo, H de cardiopatía, A de atresia de las juanas, R de retraso del crecimiento psicomotor, G de hipoplasia genital, E de anomalías del pabellón auricular, por el síndrome de Waardenburg. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Primer arco faríngeo, síndrome de Treacher-Collins, donde yo les decía que había hipoplasia malar y defectos en el ojo, micropnatia, y que diferenciaba el Treacher-Collins del síndrome de Pierre-Roy, porque aquí nunca hay la palabra hendido, ¿no? En cambio acá sí, pero este niño no tiene palabra hendido, no necesariamente, ojo, tiene que tener todo. Ojo, si no tiene esto, entonces no es, no es que siempre existan todo lo que nosotros describimos en un síndrome, porque los síndromes pueden ser en grados leves, más moderados o severos, ¿está claro? Pero no por eso deja de llamarse que sea un síndrome de Pierre-Roy. El niño nació con micropnatia, por ejemplo, pero los arneses que se usaron a lo largo del tiempo posterior permitieron que pudiera desarrollarse el maxilar y tener un maxilar normal. Síndrome de George, como habíamos visto, tiene una serie de presentaciones que se observan en estos niños con daños a nivel de las glándulas paratiroides, pueden haber inmunodeficiencias congénitas parecidas a las que habíamos dicho en el caso clínico del examen, ¿no? Falla típica. Me recordaron y me dijeron, doctora, pero es segundo arco porque ahí está la glándula de la vida. Con la mirada nosotros vamos a una fertilización pero no negativo, ¿no? Como en el caso de este niño. Ya. Aberraciones funcionales, déficit cardíaco, los defectos cardíacos ya hemos visto cuáles. ¿Por qué? Porque es muy importante la migración de tercera para dividir esos dos vasos importantes. Síndrome de Waardenburg. Aquí esto es también hay leve y severo. La señora tiene leve porque al cabo tiene un bebé. O como es severo cuando ya tiene un retraso mental, ¿no? Un retardo mental. Entonces, una característica importante de ellos es el color de los ojos, este lechón blanco que es típico en este síndrome, que puede ayudar a reconocer cuando se ve el antecedente de la familia que pueda haber alguien que tenga este síndrome peruano. La neurofibromatosis o enfermedad de von Rickenhausen es estas tumoraciones en los nervios que pueden ser intracraneales o pueden ser intracanal raquídeo, ya he dicho, o sea, son tumoraciones del sistema nervioso periférico, no está dentro de la masa nerviosa, sino fuera. Y esta emergencia de estos nervios están en pedacitos pequeños, muchas veces dentro de la calota. Entonces, cuando se desarrollan dentro de la calota, tienen todo el comportamiento de un tumor intracerebral con todas las manifestaciones. Pero la otra forma es que sea fuera o que deforme. Por ejemplo, este chico es un actor de cine, no sé si han visto de esta película, era un clásico hace muchos años. Seguro que no han visto. No han visto y no lo han visto. ¿No? Y crecen estos tumores. Lo que vio esta niña que me comentaba ayer fue estas tumoraciones en el cuerpo de las niñas. Pero no necesariamente se ve así. Lo que yo vi cuando era estudiante, y me acuerdo muy bien porque mi profesora de semiología justo, a ver, estudien, nos dijo que estudiáramos este nombre. ¿Qué será eso? Porque yo no recordaba que me habían enseñado embriología, nadie se acordaba que me habían enseñado embriología. Pero miren, esta chica sí se acordó, la que me dijo ayer. Y leímos que
varían grados y primero aparecen como, o no primero, a veces solamente son unas manchas de color marrón en el cuerpo. Y eso es lo que vimos, que yo recuerdo, a decir, era un pollo, tenía estas manchitas, y no vi ninguna de estas. Entonces, esta alumna, si encontraba un paciente medical, al nivel que me contaba, con estas tumulaciones que se encuentran a nivel de las fibras nerviosas. Lo bueno es que no son dolorosas. Eso es lo bueno. Ya cuando están comprimidas, el tumor es comprimido por el crecimiento de los ya es otra cosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces seguimos con corazón. Rapidito. Ya parte de este corazón les han estado aplicando en sus clases, ¿verdad? Para entender la práctica de esta semana. Me voy a apoyar en ello para que esto lo hagamos mucho más, ¿verdad? El corazón se forma del mesodermo cardiogénico esplanocleico. Recuerda, mesodermo cardiogénico esplanocleico. La cavidad pericárdica está formada por el celoma pericárdico o cardiogénico, que tiene una característica especial, tiene la forma de una levadura. Ahorita vamos a ver la imagen y voy a ir regresando a esto. El septum transverso, que es una estructura muy importante en dirigir una rotación del corazón, se forma del mesodermo cardiogénico somatocleico. Los grandes vasos se van a formar a partir de estos arcos aórticos. ¿Se acuerdan de los arcos aórticos? De ellos. Y el resto de los vasos, como ya habíamos visto en la clase relacionando a la musculatura, se forman in situ en todos los lugares, ¿no? En todos los lugares. Entonces, cuando yo digo que se forma del mesodermo esplanocleico cardiogénico, quiero remontarme a una situación que ya la conocemos. Dijimos en la formación del disco embrionario que se formaba la línea primitiva, ¿verdad? Esa línea primitiva que se extendía la parte caudal casi hasta la mitad. Lo primero que sucedió con esta línea primitiva es que las celulitas migraban y reemplazaban a las células del hipoblasma y formaban el endodermo. Si ya no tenemos hipoblasma o endodermo, tenemos un ectodermo y un endodermo. El resto de celulitas de la línea primitiva empezaban a desplazarse e iban separando el ectodermo del endodermo, ¿verdad? O sea, aquí entre mis dos manos se iba ubicando esta tercera hoja embrionaria. Y ellas, porque dije que la línea primitiva llegaba a la mitad del disco, entonces se desplazaban lateralmente y también hacia adelante, ¿verdad? Se iban para adelante, para adelante, para adelante. Y hubieron dos lugares donde el ectodermo y el endodermo se mantuvieron juntos. Adelante, membrana bucofaringea, y atrás la membrana bucofaringea. Pero por delante de esta membrana bucofaringea, esas células esodérmicas de la línea primitiva seguían yendo. O sea, se fueron por todo lado en el disco, pero no pudieron separar estas dos membranas que las tenemos acá. Esta. Pero se iban a los lados, se vino hasta por acá adelante, todo esto que estoy señalando con el dedito estaba, o encontrábamos tres hojas. Hasta ahí, clarísimo, ¿verdad? Después vimos que se formaron a partir de estas hojas del mesodermo, se organizaron a organizar para formar los somitas. Somita, y al lado ese mesodermo formaba el mesodermo somítico paraxial, el intermedio y el lateral se abrió. Se abrió en un mesodermo somatopleórico y uno esplanocleico. En toda esta extensión, esta línea nos dice ya se abrió, ya se formó el celoma, la cavidad, ¿no? Y esa cavidad se forma no solo aquí, sino se forma aquí, de toda la vueltita del disco. O sea, en toda esta así. A los lados y viene adelante y está así, el celoma. Pero aquí adelante, si ya lo interesante, este celoma que está así, abierto, desde aquí, desde esta parte hasta acá, ves que se unían, ¿se acuerdan que las otras se unían así? O sea,
se unían en esta forma y la otra para allá, estas se unen así. Las dos hojas del mesodermo somatopleórico y el esplanopleórico se cierran. Pues acá se va a cerrar. Eso está bien. Y ese espacio que se ha formado es el celoma angélico, que dijimos que tenía una forma de y aquí a los lados el celoma, que ya lo conocemos, cómo se llega a cerrar, cómo se forma, ¿verdad? Entonces esto va a evolucionar a que nosotros podamos tener a este celoma cardiogénico que va a formar aquí la cavidad ventral. Esto que vemos aquí es el corazón. Y cuando se ha formado ese corazón, en las primeras láminas que visualizamos en la práctica, habíamos visto, ¿verdad?, el corazón, prominencia cardíaca, que salía acá adelante, debajo del desarrollo de todo el sistema nervioso a nivel de la cabeza. Entonces, cuando se forma eso, aquí hay unos conductos que se llaman conductos pericardios peritoneales. Este conducto pericardio peritoneal va a estar ocupado por el crecimiento de los pulmones. Aquí ya tengo mi corazón, ya está ahí puesto el corazón. Entonces este espacio se va a llenar por los pulmones y aquí abajo va a estar la cavidad ventral. Esta cosita que ven aquí, esta línea gruesa que está aquí, se llama septum transverso. Esto que está aquí. Ahorita vamos a explicar cómo es que se forma. Entonces, para entender lo que acabo de explicar, le vamos a quitar a este disco la placa neural. Le hemos pelado la placa. Y debajo de la placa, ¿qué está? La notocorda. Y a los lados de la notocorda están los somitas. Y al lado del somita está el mesodermo intermedio. Y el mesodermo lateral se abrió en mesodermo somatopleórico. Y esta cavidad. Celoma intraembrional. Celoma intraembrional. Seguimos para arriba y es igual. Seguimos un poco más allá y miren lo que encontramos. Que estas dos hojas, ¿qué les ha pasado? Se cerraron. Y se cerraron en toda la vuelta. Les decía, acá adelante sucede algo diferente. Se cierra. Pero si ustedes observan, hay algo más. ¿Cómo se llamaba este mesodermo? Mesodermo. ¿Y este? Esplanopleórico. ¿Qué viene en el esplanopleórico? Un tubito. Un tubito acá y otro tubito acá. Y ese es el tubo que se está formando el pecho. Ahí se va a formar el pecho. ¿Ya? Son dos tubos cardíacos que van a dar lugar a la formación del corazón. Y nosotros vemos que esto está más allá, ahí está el tubo cardíaco, pero aquí se ve una sombrita como que se ha extendido hacia adelante. Extendido, ¿no? Y las lineecitas ahí, quienes están atrás seguro que lo están viendo, pero acá hay unas sombritas que su computadora sí la van a poder ver. ¿Entendieron cómo es que se cerró y dónde se está formando ese tubo cardíaco? ¿En el mesodermo? Esplanopleórico. Por eso en la primera diapositiva hemos dicho mesodermo esplanopleórico cardiogénico. Porque desde esta parte para acá, por aquí, miren, a esta altura donde está mi puntero, debe estar la membrana bucofaríngea. Y esto se está desarrollando por delante de la membrana bucofaríngea. ¿Está acá? ¿Sí? Esta es la membrana bucofaríngea, la placa neural. Y en esto rojito es el tubo del corazón. Y se ha formado en el mesodermo. Esta cavidad es el celoma. Y al frente está el mesodermo somatopleórico. Pero esta es la membrana bucofaríngea. Y aquí está, acá arriba, este tubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser esto. Y va a quedar acá, con ese gran esbozo cardíaco que ustedes han visto de sus cámaras, ¿no? Y la membrana bucofaríngea va a quedar aquí. Y obviamente el crecimiento del tubo neural va a crecer, crecer, crecer. Aparecen los arcos faríngeos para la formación de la cara. ¿Y qué más vemos acá? ¿Cómo se llamaba esto?
Saco vitelino. Y en las paredes del saco vitelino es el lugar importantísimo para que se forme la circulación sanguínea en este tiempo de desarrollo del embrión. La sangre que va a circular por todos los vasitos, por ese tubo cardíaco que está tomando, se forma aquí, en los islotes de Wolf y Pander, que son células mesenquimatosas molecularmente ordenadas a que se diferencien en vaso sanguíneo y que formen sangre. Es aquí, esta pared del saco vitelino, el lugar más importante para su formación. Entonces, ese tubo cardíaco que hemos visto como tubos, obviamente, no apareció un tubo de Mandrake el Mago y apareció un tubo. No, ese tubo se formó desde aquí. Células mesenquimatosas, que las periféricas, hay una orden, dice, oye, hagamos una ronda, como las fiestas, y que vayan al centro muchos, ¿no? Agrandamos la ronda, agrandemos la ronda, y hacemos que la ronda sea más grande. Estas paredes de la ronda van a formar paredes en los vasos. Y las células que van quedando dentro van a dar origen a las células de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos embrionarios son nucleados. Miren el núcleo. Y esto, así con esta explicación que les estoy diciendo, se ha formado aquí. ¿Cómo se llamaba este pedazo? Mesodermo. Esplanopleórico. Y aquí están, miren los islotitos, los acúmulos que se están organizando para que en este mesodermo se forme el tubo. Y de esa manera se forman estos dos tubos cardíacos que están así lejos, uno acá y otro acá. Y es el resultado que a la circulación sanguínea de las 3 semanas tenemos esta gran cantidad de vascularización, como dije, en las paredes del saco vitelino para formar la sangre, que ya formó estos dos tubos cardíacos que están acá, y ustedes han visto en las láminas estas dos aortas dorsales, que están conectadas caudalmente a las arterias umbilicales. Y aquí caudalmente este tubo cardíaco está conectado a la vena umbilical, que aparece aquí como una, pero son dos inicialmente, y luego va a quedar como una sola vena umbilical. ¿Ok? Bueno, a este punto vamos a llegar después. Y luego, esos dos tubos cardíacos se unen. Y al unirse, forman un solo tubo cardíaco que en sus extremos cefálicos no se llegan a cerrar, están abiertos. Y en sus extremos caudales tampoco se cierran, están abiertos. O sea, solo diríamos que en la parte central, estos dos tubos han hecho esto. Se han pegado y han formado una sola cavidad. Y en la parte cefálica de este tubo se forma una estructura que se llama saco aórtico, a donde están conectados todos estos sacos aórticos para un lado y para el otro lado, que estuvieron metidos dentro de los sacos faríngicos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y luego, en la parte caudal, está conectada a lo que se llama el seno venoso, y el seno venoso tiene dos cuernos independientes, y cada cuerno recepciona 3 venas. Una que es la vena vitelina, otra que es la vena umbilical, y la otra, que está aquí chiquitita, es el conducto de Cuvier o cardinal. Y este conducto de Cuvier o cardinal común recepciona la sangre de la cardinal posterior. ¿Dónde estaba la cardinal posterior? Adelante la mano. Dime. Cresta urogenital. En la cresta urogenital, ¿se acuerdan? ¿Cómo te llamas, niña? Guamaní Sutri. Guamaní Sutri. ¿Se acuerdan? Ese vasito era este. Y de adelante también hay una cardinal anterior, cuando se juntan las dos, forma la cardinal común, y o conducto de.
también en la práctica, ¿no? Yo os voy a preguntar en el examen práctico, mis alumnos. ¿Hasta aquí? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es que se unen. Aquí están los dos tubos cardíacos. Que se aproximan, se fusionan, hay apoptosis y se convierte en una sola cavidad. Aquí están separaditas, y aquí abajo también están separaditas. Mantienen su separación. Este tubo cardíaco único con una sola luz única es muy grande para crecer en esa cavidad pericárdica que se ha formado, muy grande. Entonces se va a empezar a girar y a doblar. Miren cómo está girando. Para que pueda caber perfectamente bien dentro de ese cavidad. Pero en ese proceso de giro, además, va a girar el corazón que está aquí. Mi muñeca es la membrana bucofárica. Voy a dejarlo así. ¿Dónde quedó mi muñeca? Y mi mano es el corazón y queda acá, ¿no? O sea que está la membrana bucofaringia, la cavidad pericárdica y el tubo cardíaco. Y aquí hay unos puntitos azules. ¿Sí? ¿Logran verlos al final? Estos puntitos azules. ¿Sí? Acá hay estos. Estos puntitos azules es el mesodermo somatopleurico cardíaco. Puntitos azules. Va girando. Miren, va girando. Y en ese giro va a formar la faringe por detrás. Y ya está viniendo para acá. Aquí están los puntitos azules en el mesodermo somatopleurico. Sigue girando y miren dónde se vinieron los puntitos azules. Yo dije que el mesodermo somatopleurico ayudaba a hacer este giro. Y este mesodermo somatopleurico forma esta estructura que se llama septum transverso. Y este septum transverso es una estructura importante. Niño, ¿estás hablando ahí? Es una estructura importante porque va a formar parte del diafragma. Miren, ¿hasta dónde ha girado esto? Lo que estaba acá ha girado porque va a ser parte importante del diafragma. Y no solo eso, el septum transverso participa en la formación del estroma hepático. O sea, se va a meter dentro de estas células del septum transverso las células endodérmicas que revisten el tubo digestivo para formar el parénquima del hígado. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Puedo preguntar. Y el corazón se pegó, se dobla, ¿no? El tubo se está doblando. Y aquí está la membrana bucofaringia. El tubo cardíaco ha crecido muchísimo más. Aquí aparece que se está insinuando a formarse, podría estar formando, no todavía no, los arcos faringios ya empezarían a estar insinuándose en su formación, ¿no? Pero el corazón está. Y en este pliegue tan importante ha formado la luz de la vida. Para entender mejor todavía, ahora ya no un corte longitudinal sino transversal. Mesodermo somatopleurico, lo moradito. Mesodermo es plasmopleurico, lo verde. Y endodermo, lo amarillo. Somitómeros. Los somitas a nivel cefálico se llaman somitómeros, o sea, a nivel de alto. Entonces, miren lo que va a pasar. Habíamos visto que se han formado los tubos cardíacos. Dentro del mesodermo es plasmopleurico, ¿verdad? Ahora va a empezar a girar, a doblarse. Va a empezar a doblarse. Y al doblarse va a formar esta luz de la faringe. Los tubos cardíacos se están aproximando y no solo están aproximando, sino están diferenciando ya en tejidos que van a conformar ese tubo cardíaco. Miren cómo ya se han aproximado. Se han unido, pero todo esto que está pintado de verde todavía es mesodermo plasmopleurico. Y hay un espesor en este tubo cardíaco, ¿no? Ya no está solamente como una capita, está ensanchándose. Y había una conexión hacia la parte anterior que desaparece, ya no existe. Y la posterior todavía está presente
ya se formó completamente la faringe y ahora se individualiza. Esto desaparece, hay apoptosis y deja dentro de la cavidad al tubo cardíaco. Se aproximó aquí el mesodermo sonocondriónico, igualmente acá, y todo esto desaparece. Y llega a formarse el tubo cardíaco dentro de la cavidad pericardial. Y ese mesodermo esplanocleóico cardiogénico será responsable de la formación del endocardio, del miocardio y del pericardio visceral. Porque el pericardio parietal se formó ¿de quién? Mesodermo somático. Mesodermo somático. Ya con esta figurita yo creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Ya no hay dudas. Otra vez, reforzando. Ustedes cuando vayan viendo sus diapositivas o escuchando la clase, ya. ¿Entendí? ¿Ah? ¿Entendiste, niño? ¿Sí? El último de esta fila, ¿has entendido? Espero. Es entendido. Se fusionan los tubos, se forma un tubo, se pliega. ¿Y qué estamos viendo? Que la parte caudal del tubo asciende. O sea, lo más caudal ahora va a estar en lo más alto. ¿Qué era lo más caudal? La aurícula y el seno venoso. Y va a estar, ¿dónde están las aurículas? ¿Están arriba o abajo? Arriba. Y eso se ha producido por este pliegue que se produjo. Entonces, al inicio, antes que se pliegue, esta es la disposición de vesículas que se forman en ese tubo cardíaco. Arriba el saco aórtico, que está conectado a los arcos aórticos, ambos lados. Luego viene el bulbo cardíaco, que tiene diferentes porciones, el tronco arterioso y el bulbo cardíaco más caudal, que va a formar parte del ventrículo derecho. Luego viene el ventrículo, propiamente dicho, que será el responsable de la formación del ventrículo izquierdo. La aurícula, el seno venoso es este cachito que está acá y que tiene estos dos cuernos. Y a estos cuernos llegan esas venas que habíamos dicho, vena umbilical, vena vitelina y vena cardinal común o conducto arterial. Igual al otro lado. Estamos viendo acá que hay dos venas umbilicales, pero que luego van a desaparecer. Eso se lo voy a explicar la próxima clase. Vamos a ver cómo desaparece esta vena. Si vemos cómo va girando desde el ventrículo hasta la aurícula, y finalmente la aurícula va ascendiendo hasta que se ubica aquí. Y en esta ubicación yo siempre hago la similitud como que será un burro que está cargando a los lados unos sacos, y esa es son las aurículas primarias o primitivas, que porque están cayendo así van a formar lo que ustedes ven en las prácticas, las orejuelas auriculares, que contienen a las porciones trabeculares de las aurículas. Entonces, si hay una trabecular, hay porciones lisas. Efectivamente van a haber porciones lisas, ¿no? Entonces, aquí está el tronco arterioso, el cono arterial y la porción trabecular que dije iba a formar el ventrículo derecho y izquierdo. Y entonces, esa plegadura nos permite observar estas cavidades inicialmente. Luego podemos aprovechar para ver que aquí, de la parte más baja de este ventrículo, crece un tabique que se llama tabique interventricular para dividir al ventrículo, que también se llama septum inferius o tabique interventricular. Esta parte de acá ya la vamos a explicar más adelante. Miren cómo se pliega, dobla y ahí arriba quedan las aurículas. Ese tubo cardíaco es un solo tubo con una sola luz. A pesar de que se ha doblado así, es una sola luz, única. Entonces esa tiene que dividirse. Y lo primero que va a dividirse, bueno, no es la primera porque todas las divisiones son simultáneas, pero lo primero que vamos a explicar la división es la división interauricular, que ya estoy segura que sus profesores se los han explicado en la clase, ¿no? Pero quiero que ratificar lo que les han explicado. Este es el corazón, el tubo cardíaco, ¿no? Y este tubo cardíaco va a tener una aurícula o dos aurículas y dos ventrículos. Esta es la parte anterior del corazón y esta es la parte posterior. De la mitad empieza a crecer de allí y de allí dos tejidos que van avanzando así.
¿no? Como una viga. Miren, todo esto está vacío, ¿eh? La viga está creciendo del piso y del techo. Está creciendo hasta que van a chocar. Esta viga se llama almohadilla endopláctica o septum intermedium. Septum intermedium. Esa viga está dividiendo un lado derecho y un lado izquierdo. Esa viga está dividiendo una cavidad que va a ser las aurículas y una cavidad que van a ser los audículos. O sea, esta es la que va a orientar la división, la que va a ayudar. Entonces, cuando nos referimos a la división interauricular, lo que va a suceder es que de la parte superior, hemos dicho anterior, posterior, superior y posterior, va bajando como una cortinita que va llegando, quiere llegar a chocarse con ese septum, pero no lo hace, se queda a una distancia de él. Esta cortinita se llama septum y ese espacio que ha quedado todavía no cerrado se llama osteo. A la derecha, este lado va a ser la derecha para ustedes, ¿no? A la derecha empieza a bajar otra cortinita de la parte superior y anterior. Está bajando. Y en el proceso que va bajando, esta cortina empieza a envejecerse, a formar unos huecos chiquitos. Esos huequitos van a confluir. Y cuando esto está sucediendo, ese primo que se había quedado a unos metros, a una distancia del septum intermedio, prosigue su crecimiento. Y cierra el ostium primum. Y este orificio pequeño, que luego se ha incrementado y se ha hecho más grande, se llama ostium secundum. Y esta cortinita ha seguido bajando, pero no choca con la almohadilla endopláctica y se queda a una distancia. Ese espacio que ha quedado se llama agujero oval. Agujero oval. Entonces, este era el lado izquierdo y el lado derecho. Este espacio entre cortinita y cortinita es un espacio que siempre va a estar separado. Y esta separación es importante porque va a permitir que la sangre pase por el agujero oval y luego se pase por el ostium secundum hacia la aurícula izquierda. ¿Y por qué lo separa? ¿Por qué separa? ¿Cuál es la razón para que esta membranita no se pegue entre ellas y esté separada? Por la presión en la aurícula derecha. ¿Por qué? ¿Quién está llevando a la aurícula derecha? ¿Cuál? ¿Quién está llevando? Del seno venoso. Bueno, en ese momento todavía, en este momento que estamos viviendo. ¿Está llegando sangre venosa de dónde? ¿Cuál es la fuerza para que esto de acá esté yendo para allá? Acá está la lechita. ¿Cuál? A ver, levante la mano. ¿Cuál cava? Pero superior. La cava superior tendrá buena sangre allá. De la vena cava inferior. ¿Por qué? ¿Qué Porque viene de ahí? la sangre oxigenada se va a conectar con la vena cava inferior y va a ascender hasta la aurícula derecha. ¿Por dónde viene la sangre oxigenada? Por la vena umbilical. Por las venas umbilicales. La vena umbilical ingresa por el cordón umbilical y atraviesa el hígado. Así es un paso así que atraviesa, como que aquí pusiéramos una manguera y cruzarse para allá. Ni siquiera, o sea, se mete dentro del hígado, pero lo cruza con fuerza, una presión importante. Y se integra la vena cava inferior y llega aquí y empuja la sangre, ¿verdad? Y empuja la sangre. Y entonces, cuando empuja para allá, ¿cuándo se va a cerrar? Cuando se cierra esta división. A ver, vamos a ver allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué quiere ver dónde está escuchando? Cuando, por ejemplo, el niño nace y tiene sus primeros llantos, eso permite que cierre y hay una presión negativa en
alguien que me explique mejor. A ver, espérate, allá, esa niña. Yo. Tú ya has participado, entonces vamos a darle oportunidad. Tú niña, sí, Yo. a ver. Se da al momento del primer llanto, lo cual permite, se genera una fuerza y permite que estos dos septums se peguen y se cierren. El primer llanto. El primer llanto. A ver, ya. ¿El qué? A ver, ¿cuál? ¿Pero en qué momento? ¿Por qué? A ver, ya esta niña ya quiere hablar. Recuerden, porque va a ver ratito. Cuando el bebé va a respirar, la presión va a aumentar en la aurícula. ¿Cuándo va a respirar el bebé? ¿Cómo es eso? Cuando nace. A ver, no me están explicando como quiero que me expliquen. Porque cuando me explican así, yo creo que el resto no lo entiende bien. A ver. Cuando funciona el pulmón. ¿Pero cuándo funcionan los pulmones? Cuando no se ha formado completamente las sustancias. ¿Cuándo qué? Las sustancias surfactantes. No te vayas por ahí. Ahí todavía las sustancias surfactantes no tienen ninguna importancia. En las horas siguientes. A ver. Ingiere aire para que sea capaz de permitir el llanto, por ende se tiene que entrar una presión. Pero ingerir es pasar el contenido al estómago. Inspirar. El niño cuando nace hace esto. Y se produce una presión negativa en la cavidad torácica. Y esa presión negativa succiona la sangre que está aquí, que se ha pasado para acá, y que funciona ahora la arteria pulmonar. O sea, no solamente es cosa de oxígeno, sino funciona la arteria pulmonar que lleva toda la sangre por esa. Es una succión potente que ha arrastrado toda la sangre de la aurícula derecha hacia el pulmón. Entonces, toda esa sangre que está ahora en el pulmón retorna a la aurícula izquierda. Y la presión que había antes acá mayor, ahora la presión es acá. Y empuja el septum primum sobre el septum secundum y cierra el agujero global. O sea, es la inspiración que hace que haya una presión negativa torácica para que ese pulmón, o sea, aquí están sucediendo dos cosas importantes. Está inhalando el aire, ¿no? Inhala y succiona la sangre hacia el pulmón. Esto que había en la primera práctica, conductor nervioso también, ¿verdad? Pasaba, derivaba, ya no. O sea, la succión es tan potente que el niño que nace, bueno, el niño que está mal, pero el niño que nace bien, después de que ha hecho esa inspiración, da un grito. El grito, o sea, no grito, ahí no es que está en el grito, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es que está botando el aire? O sea, ahí ya no hay presión negativa. Entonces, el proceso es antes de que grite, en la inspiración. ¿Está claro? A ver, vamos a anotar allá. Guaranda. ¿Bien? Guaranda. Antes que me olvide, después me andan denunciando. Esta es la tercera clase, ¿no? ¿Quién más por allá? Sarmiento Fernández. Sarmiento. Sarmiento, por allá. Cagua Velasco. ¿Qué? Cagua Velasco. Cagua Velasco. Bueno. ¿Tu niña? Allá. Hernández Guzmán. Fernández Guzmán. ¿Eh? Hernández. Ya. Muy bien. ¿Entonces han entendido? ¿Sí? Aquí una visión lateral, este es total lateral, miren cómo tenía así como los pantalones viejos, y luego se hace un hueco, y crece el septum secundum, y aquí podemos ver al agujero oval, que está en la base o formada por el septum secundum, y aquí esta sombrilla que corresponde al ostium secundum. Lo mismo,
la almohadilla local. La almohadilla locálica o septum intermedio. Este es el septum primum y este sería el ostium primum. Ostium primum. Miren, ostium primum. Ustedes dirán, ¿y para qué nos explica eso? Si igual este septum primum va a crecer y va a chocar acá. Pues, les explico por qué existe inicialmente este orificio que puede mantenerse así y ser parte de un CIA. Es una patología que se llama comunicación interauricular. Puede ser una de las causas. Como van a ver, otras más que no las van a decir nosotros en la clase. Miren cómo crece el septum primum, el septum intermedio también está creciendo. ¿Sí? Porque les he dicho, todo es simultáneo. Todo es simultáneo. Ya creció el septum primum y empieza a crecer el septum secundum y ya se formó perfectamente el septum intermedio y tenemos esta imagen. No toda la sangre se va por este agujero a la aurícula izquierda. Un mayor volumen de sangre viene al ventrículo y deriva esa sangre a la circulación general. Bien, toda la sangre de aquí que no va al pulmón porque el pulmón no funciona, ¿cómo deriva al otro lado de la mano? Conducto arterioso. Muy bien. Me encanta porque creo que están atentos, ¿no? ¿Puedo tomar una pruebita hoy día o mejor la próxima? Entonces, miren, aquí tenemos el septum inferius que habíamos estado viendo, ¿no? ¿Cómo va a crecer? He hablado de las porciones trabeculares de la aurícula, pero hay porciones lisas de la aurícula. Y las porciones lisas son incorporaciones de tejidos que fueron parte de este tubo cardíaco y que se incorporó a formar parte de las paredes de estas aurículas para formar las porciones lisas de las aurículas. En relación a la aurícula derecha, quien va a incorporarse es el seno venoso y el cuerno derecho. El izquierdo va a ser parte que también se incorpore, pero primero va a formar aquí el seno coronario. Y la parte que se apertura ya en la aurícula derecha va a tomar parte también para la formación de la porción lisa de la aurícula derecha. Entonces, yo puedo preguntar, ¿quién forma la porción lisa de la aurícula derecha? El seno venoso, el cuerno derecho y parte del izquierdo, aunque primariamente más va a formar el seno coronario. Miren, y cuando se está formando esto, cuando va formando, incorporándose, va a formar las aperturas de la cava superior y de la cava inferior en ese momento. O sea, va a decir más. He dicho, esta es la formación de quienes se agarran la manito y bailan, etcétera, etcétera. Está sucediendo en todos los lugares. Y estos vasos también se están formando de la misma manera. Y cuando se incorporan, ya se forma la apertura tanto de la cava superior como de la cava inferior, y en ese proceso se forma este septum espurium que habíamos visto en las prácticas para mostrarles que participaba también a engrosar esa función interauricular. Y la aurícula izquierda, miren cómo va aumentando. Todo lo azul es que está incorporándose. Y aquí se forma una válvula de Eustaquio en relación a la cava inferior y la de Tedesio como una válvula de la incorporación del seno coronario que se está abriendo hacia esta aurícula derecha. Y nosotros sabemos que a nivel de la aurícula izquierda hay 4 venas pulmonares que van a ingresar al interior, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Primero solo es uno. Miren, aquí sigue incorporándose. Todo lo rosadito se está incorporando, no se está perdiendo, no hay apoptosis, no se pierde nada de células, sino van a formar la porción lisa. Entonces aquí yo tengo un orificio que se abre en la cavidad y ese orificio tiene 4 extremos. Yo voy a hacer como que prendiera una velita acá y la velita se consumiera. Cuando se consume no vemos que la cera se expande en el plato, igualito. Yo prendí mi velita acá y todo este tejido que está aquí, más todo esto hasta aquí, va a formar parte de la porción lisa de la aurícula izquierda. Ya van 2 y ya se ha ampliado más lo rosadito, suave. Y van los 4.
Ya están los 4 orificios de las venas pulmonares aperturadas y este tejido no se corrigió y formó parte de la formación de la porción lisa de la aurícula izquierda. ¿Está claro? Y ¿cómo se forman las valvas auriculoventriculares? Las valvas auriculoventriculares se forman por la proliferación subendocárdica, que van a estar conectadas a las cuerdas tendineas y estas a su vez a los músculos papilares. Esto es muy importante porque la sangre va a pasar acá y cuando se llena el ventrículo, estas cuerdas van a impedir que las valvas se vayan así, hacia atrás, y se quedan ahí bien cerradas. Y las valvas sigmoideas se forman por proliferación subendotelial, no subendocárdica, sino subendotelial. Cuando ya saben ustedes a qué me refiero de válvulas sigmoideas, ¿verdad? Y finalmente, porque ya no me va a alcanzar el tiempo, vamos a hablar de la división interventricular. Parte de ella ya hemos dicho, cuando se forma este septum inferius. Septum inferius que va creciendo, aumentando. ¿Cómo se llama esto? Armadilla endocárdica o septum intermedio. Entonces, este crecimiento del septum inferius está intentando llegar hasta a este septum para cerrar, pero no llega a cerrar. Va a haber un espacio, queda un espacio antes de que llegue a tocar justamente a la armadilla endocárdica, que sería esta. Y este es un reborde cóncavo que queda. Entonces, este hueco va a ser cerrado por aquí. Habíamos dicho que parte de este tronco arterioso tenía que estar dividido para formar la aorta ascendente y el tronco pulmonar, por la presencia de las células de la cresta neural que iban a formar esta división que se llaman crestas vulvares, que van creciendo de un lado y del otro lado, así. Pero no crecen, o sea, como que fuera así, y luego esto crece así, y yo puedo mirar allá al fondo, por acá y por acá. No, sino crece en espiral, como una escalera en espiral, las escaleras en espiral, exactamente igual. Entonces, yo no puedo ver, si miro por acá no voy a ver al otro lado porque va a estar, digamos, impedida por esta formación, ¿no? Eso vamos a hablar la próxima clase. Pero en la parte más baja de esta formación, estas crestas vulvares van a crecer de tal forma que van a hacer contacto con el borde cóncavo del septum inferius, tanto el derecho como el izquierdo, y también van a hacer contacto con la armadilla. Entonces va creciendo, miren, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que finalmente se cierra. Se cierra de esta manera, y este lado, ¿a quién correspondería este lado? ¿Qué ventrículo? ¿Qué? Estamos viendo el tronco. Entonces aquí esta división tiene dos porciones. Una porción muscular, que se forma del septum inferius, y una porción membranosa, que se ha formado por las crestas vulvares y la armadilla. Las malformaciones que pudieran ocurrir, que se llaman CIP, C-I-P minúscula, yo en el examen voy a poner así, CIP, significa comunicación interventricular, se produce generalmente, en medicina no hay nada absoluto, generalmente en fallas de esta división membranosa, de la porción membranosa. ¿Está claro? Esta puede ser que pueda ser, pero es muy remota. Puede haber una falla en el desarrollo del septum inferius que participe y que pueda existir una comunicación interventricular. ¿Está claro? Ahí nos vamos a